Cada vez que se envía un mensaje de texto desde un teléfono celular, o se reproduce un video en alta definición, o simplemente se carga una página web, ocurre una coreografía invisible que es francamente asombrosa. Sí, totalmente. Y es una coreografía que pasa en cuestión de milisegundos. Exacto. Dispositivos fabricados por empresas rivales que operan con sistemas súper distintos y están en extremos opuestos del planeta, logran comunicarse a la perfección. Como si hablaran un idioma nativo compartido, ¿no? Tal cual. Pero, el detalle verdaderamente impactante no es la velocidad de esta infraestructura que hoy sostiene a la inteligencia artificial y, al Internet de las cosas. El detalle crucial es que toda esta civilización digital opera sobre un conjunto de reglas escritas en la década de los 80. Es una locura cuando lo piensas así. Es fascinante. Así que en este análisis a fondo, la misión es decodificar exactamente esa infraestructura. Tenemos sobre la mesa una investigación académica bastante profunda sobre arquitectura de redes, específicamente enfocada en el modelo TCP/IP. Ajá, el famoso protocolo. Sí, vamos a desentrañar cómo servidores masivos en la nube y, sensores diminutos logran negociar y hablar exactamente este mismo idioma sin colapsar en el intento. Y es vital entender que, por lo general, solemos otorgarle el crédito de toda esta conectividad global al hardware. Claro, pensamos en los aparatos físicos. Exactamente. Pensamos en los inmensos cables submarinos de fibra óptica que cruzan el Atlántico, o en las constelaciones de satélites orbitando la Tierra. Los fierros, como dicen por ahí. Sí, los fierros. Sin embargo, la magia no reside en el cobre ni en el cristal. La verdadera innovación de Internet es una arquitectura lógica. O sea, puramente software. Tal cual. Se trata de un diseño de software. Es un protocolo estandarizado que toma infraestructuras físicas que no tienen absolutamente nada en común y las obliga a operar como una sola entidad, una red cohesiva e ininterrumpida. Ok, vamos a desempacar esto, porque antes de entrar en los detalles técnicos de, cómo funciona realmente este modelo, es necesario entender el caos que existía antes de su creación. Uy, sí. Era un verdadero dolor de cabeza. Me imagino. Si retrocedemos a los inicios de la computación comercial, el panorama se asemejaba a un archipiélago de islas, pero completamente aisladas. En una isla tenías computadoras de una marca específica hablando su propio dialecto cerrado. Ajá. Y a pocos kilómetros, otra empresa operaba una red con reglas diametralmente opuestas. Digamos, los sistemas de IBM no podían intercambiar información con los de DEC o los de Apple. Para nada. Eran ecosistemas amurallados. Exacto. Así que TCP/IP no surge simplemente como una mejora técnica sin más, sino como el traductor universal definitivo que finalmente permitió construir puentes entre estas islas, ¿cierto? Precisamente. Porque en esos primeros años, los protocolos eran propietarios. O sea, las redes eran un modelo de negocio cautivo. Te amarraban a una sola marca. Totalmente. Quien compraba un servidor de un fabricante quedaba obligado a comprar todas las terminales de ese mismo fabricante. Era física y lógicamente imposible conectarlas con equipos de terceros. ¡Qué pesadilla logística! Sí, y el catalizador del cambio no vino del sector comercial, sino de la agencia DARPA en Estados Unidos, con su proyecto ARPANET. Ah, claro, la red militar y académica. Exacto. Su problema era de una escala monumental. Tenían investigadores en distintas universidades y bases militares usando supercomputadoras completamente heterogéneas, y necesitaban urgentemente que todas esas máquinas compartieran datos. Un traductor universal era de vida o muerte para ellos. Sí. Para resolver este rompecabezas, Vinton Cerf y Robert Kahn diseñaron una arquitectura que ignoraba deliberadamente quién había fabricado el equipo. O qué tipo de cable se estaba usando. Tal cual. No importaba el cable. Y su mayor ruptura con el pasado fue abandonar la conmutación de circuitos a favor de la conmutación de paquetes. Ok, esa transición suele mencionarse como el gran salto evolutivo, pero la diferencia entre circuitos y paquetes, no siempre es tan evidente para todos. A ver, aterricemos la idea. Va. En las redes telefónicas clásicas, la conmutación de circuitos implicaba que, para establecer una llamada, un sistema electromecánico literalmente conectaba un cable de cobre ininterrumpido entre dos personas. Y mientras duraba esa conversación, ese recurso físico estaba totalmente bloqueado. Exacto. O sea, si un árbol caía sobre el tendido eléctrico, la llamada se cortaba de tajo y, había que empezar de cero. La idea de depender de una sola ruta física parecía increíblemente frágil para un sistema que pretendía ser mundial. Totalmente frágil y además súper ineficiente. Si nadie hablaba por unos segundos durante esa llamada telefónica, toda la capacidad de ese cable se estaba desperdiciando. Claro, un silencio muy costoso. Exacto. Entonces, la conmutación de paquetes introdujo una lógica súper distinta. En lugar de reservar un canal exclusivo, se toma la información, digamos una fotografía digital, Ajá. y se la divide en miles de fragmentos pequeñitos, o paquetes. Como si rompieras la foto en un rompecabezas. Exactamente. Y cada paquete actúa de forma independiente. Uno puede viajar por una ruta a través de fibra óptica submarina, otro puede saltar vía satélite, y un tercero puede, tomar un enlace de microondas. O sea, cada pieza busca su propio camino. Sí. Si un nodo de la red se congestiona o se destruye, los paquetes restantes simplemente recalculan su ruta y toman un camino alternativo. Y al llegar al destino, se reagrupan en el orden correcto. ¡Wow! Eso democratizó y optimizó el uso de las líneas de comunicación a un nivel sin precedentes. Definitivamente. Y fue tan exitoso que el 1 de enero de 1983, ARPANET hizo la transición oficial y exclusiva a TCP/IP. Esa es la fecha que el consenso general marca como el verdadero encendido de Internet, ¿verdad? Así es, el cumpleaños no oficial de la red.
Pues sabiendo que la información ya está dividida en estos paquetes independientes y maleables, surge una duda logística enorme en la investigación. ¿Cómo se asegura el sistema de que estos fragmentos no acaben perdidos flotando en el ciberespacio? Alguien tiene que organizarlos, claro. Alguien o algo tiene que encargarse de etiquetar y meter cada pieza en la caja correcta. Según las fuentes, TCP/IP organiza esta traducción masiva dividiendo el trabajo en 4 capas distintas. Ajá, la famosa arquitectura de 4 capas. Sí, la analogía clásica es la de las matrioshkas, las muñecas rusas que van una dentro de la otra. O, no sé, quizá pensar en el sistema postal. Esa es buenísima. Primero escribes una carta, luego la metes en un sobre con una dirección, ese sobre va a una saca de correos y esa saca entra en un contenedor aéreo. Exacto. A medida que la información desciende hacia el mundo físico, va ganando nuevas capas de protección y de enrutamiento. A este proceso, en ingeniería, se le conoce como encapsulación. Encapsulación, ok. Es una forma muy clara de visualizarlo, la verdad. La arquitectura es como una pirámide invertida de responsabilidades, empezando desde lo más abstracto hasta llegar a lo más tangible. ¿Qué hay en la cima de esa pirámide? En la cima está la capa de aplicación. Aquí es donde operan los programas, generando los datos iniciales, ya sea un correo electrónico, una petición web usando HTTP o buscando un nombre con DNS. O sea, lo que nosotros usamos directamente. Tal cual. Luego, esos datos bajan a la capa de transporte, que se ocupa de fragmentarlos y de establecer las reglas de cómo se van a comunicar los dos extremos. Como el administrador del tráfico. De ahí se desciende a la capa de Internet, que es gobernada por el protocolo IP. Su única obsesión en la vida es pegar una etiqueta con las direcciones de origen y de destino. Para que los paquetes sepan navegar el laberinto de los routers. Exactamente. Y finalmente, llegamos a la base, que es la capa de acceso a la red. Aquí la abstracción desaparece por completo y ya lidiamos con el hardware real. Ah, los cables y las antenas. Sí, los datos se convierten en pulsos de luz en una fibra óptica o en ondas de radio en el Wi-Fi, utilizando direcciones físicas MAC que ya vienen integradas de fábrica en las tarjetas de red. Todo este sistema pragmático de 4 capas parece súper sólido. Pero a ver, aquí tengo que plantear un desafío amistoso a la narrativa, o más bien un cuestionamiento a la academia. A ver, dime. Porque cualquiera que haya estudiado redes o informática en la universidad habrá pasado semanas y semanas memorizando el famoso modelo OSI. Y ese modelo no tiene 4 capas, tiene 7. Sí, 7 largas capas. Exacto, separando la sesión de la presentación y la presentación de la aplicación. Entonces la pregunta es, si la infraestructura global, los servidores y los celulares funcionan en la práctica sobre la arquitectura TCP/IP de 4 capas, Sí. ¿por qué los libros de texto y las aulas siguen insistiendo en enseñar un modelo teórico de 7 capas? O sea, resulta una disonancia tremenda entre la academia y la ingeniería real. Lo fascinante aquí es cómo la historia de la tecnología a menudo se divide entre lo que es perfecto en papel y lo que realmente sobrevive allá afuera, en el entorno salvaje. En la trinchera. Exacto. El modelo OSI, que fue impulsado por la Organización Internacional de Normalización, es un triunfo de la taxonomía. Desglosa cada micropaso de la comunicación de una forma tan elegante y estructurada que sigue siendo el mejor vocabulario disponible para los ingenieros. O sea, para saber dónde está fallando algo. Es el equivalente a estudiar anatomía pura. Sin embargo, TCP/IP no fue diseñado por comités que pasaron años discutiendo estándares internacionales. Fue más sobre la marcha, ¿no? Totalmente. Fue construido por investigadores que, literalmente, necesitaban transferir archivos al día siguiente. Mientras el comité OSIP debatía sobre la pureza filosófica de las capas de sesión y presentación. Los de TCP/IP ya estaban enviando datos. Exacto. Los desarrolladores de TCP colapsaron todo eso en una sola capa de aplicación, simplemente porque era más rápido de programar. Mucho más pragmático. Sí. Y la estocada final fue que TCP/IP se integró de forma gratuita en el sistema operativo Berkeley Unix. Ah, claro, gratis. Eso cambia todo. De repente, todas las universidades e instituciones tenían una red completamente funcional sin tener que pagar licencias carísimas. El pragmatismo técnico y la distribución gratuita aplastaron por completo a la pureza teórica. TCP/IP ganó simplemente por estar ahí, funcionando. Tal cual. Ganó por estar funcionando mientras OSI todavía se estaba redactando en algún escritorio. Aquí es donde se pone realmente interesante la investigación. Porque cuando hacemos un acercamiento a los engranajes principales de este pragmatismo, a los protocolos que le dan nombre al modelo, encontramos cosas curiosas. Empezando por IP, seguro. Sería lo lógico, ¿no? Sí, pero resulta que IP es un protocolo de, cito textualmente, mejor esfuerzo. Es decir, no ofrece ninguna garantía. Lanza los paquetes a través de los routers salto a salto, y si uno se pierde por congestión de la red, pues al protocolo IP no le importa en absoluto. Luego mira hacia atrás. Nada. Y a esto hay que sumarle que su versión original, IPv4, tenía un límite matemático de 32 bits, lo que se traduce en apenas unos 4.000 millones de direcciones para todo el mundo. Así es. Y ese es un ejemplo clásico de no poder predecir el futuro. En la década de los 70, asignar 4.000 millones de direcciones parecía un exceso total de precaución para una red que apenas conectaba algunos laboratorios. Claro, no se imaginaban el mundo de hoy. Para nada. Nadie anticipó que décadas después existirían bombillas, relojes y refrigeradores requiriendo su propia identidad en la red. Cada foquito inteligente necesita una IP. Exacto.
Ese agotamiento matemático forzó la creación de IPv6, expandiendo el límite a 128 bits. Para ponerlo en perspectiva, IPv6 ofrece tantas direcciones disponibles que el número es prácticamente incomprensible a escala humana. Es astronómico. Sí, astronómico. Pero la filosofía subyacente de IP sigue siendo la misma. Ya sea la versión 4 o la 6, la función exclusiva del protocolo es leer la etiqueta de destino y empujar el paquete hacia el siguiente router. Solo empujarlo. Sí, los routers intermedios no analizan el contenido, no revisan si el archivo va completo y, desde luego, no retransmiten paquetes perdidos. Su única directiva es mover los datos tan rápido como el hardware lo permita. Ahora bien, si IP hace este trabajo descuidado, por así decirlo, de no verificar las entregas, la responsabilidad de mantener la cordura debe recaer en otro lado, ¿no? Forzosamente. Y ahí es donde entra la capa de transporte. Ajá, con sus dos pesos pesados, TCP y UDP. Al analizar la diferencia entre ambos en la fuente, emerge un contraste que es extremo. Voy a proponer una analogía. A ver, te escucho. Digamos que TCP se comporta como enviar un documento legal por correo certificado. Ok, muy formal. Sí, el cartero llega, exige una firma por cada página entregada, verifica que estén numeradas del 1 al 100 y si detecta que la página 4 no llegó, pues detiene todo el proceso. Y pide que la envíen de nuevo. Exacto. Solicita a la oficina central que la vuelva a enviar antes de entregar el paquete completo al usuario. Es meticuloso, pesado y muy confiable. Me gusta. Por otro lado, UDP opera como un repartidor de periódicos, lanzando diarios desde una bicicleta a toda velocidad. No se detiene, no pide firmas y, francamente, no voltea a mirar si el periódico aterrizó en el jardín o en el techo de una casa. Su única prioridad es la inmediatez. Es una gran analogía. Y llevando esa analogía de la bicicleta un paso más allá, la clave estructural aquí es que esa bicicleta de UDP está diseñada intencionalmente sin frenos. Sin frenos. Sí. Mira, el protocolo de control de transmisión, o sea, TCP, establece lo que se llama una conexión orientada. Antes de enviar siquiera el primer bit de información útil, realiza un protocolo de enlace de 3 vías, un famoso handshake. Un saludo formal. Exacto. SIM, AC, se pide permiso para transmitir, se acepta el permiso y se confirma. Y durante toda la transmisión mantiene un conteo súper estricto. Y me imagino que esa sobrecarga de control es vital si se transfiere, no sé, un archivo de texto o un documento bancario. Totalmente vital, porque perder una sola coma ahí te arruina todo el archivo. Pero el diseño sin frenos de UDP es indispensable para otro tipo de tráfico. Pero, a ver, resulta súper difícil imaginar un escenario donde la pérdida deliberada de información sea deseable o considerada una buena arquitectura. Si el sistema bancario perdiera paquetes, sería catastrófico. ¿Cuál es el incentivo real para elegir a UDP sobre la seguridad extrema del correo certificado de TCP? El incentivo absoluto es la latencia. Cuando la información tiene valor únicamente en tiempo real, llegar tarde es muchísimo peor que no llegar. Ah, el tiempo real. Claro, detendría la llamada. Exacto. La llamada entera se pausaría para esperar la retransmisión de ese fragmento antiguo, creando un efecto de eco y pausas continuas que harían la charla totalmente inmanejable. Sería insoportable. En cambio, con UDP, simplemente se descarta esa fracción de audio. Tal vez haya un microsegundo de estática casi imperceptible y la conversación continúa de forma fluide. Esa modularidad es increíble. Sí, la capacidad de los desarrolladores para elegir la herramienta adecuada en la capa de transporte, dependiendo de si necesitan integridad absoluta o velocidad extrema. Ese es el núcleo de por qué el modelo TCP/IP escaló también. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque claro, en papel, la separación de labores suena súper ordenada, pero cuando alguien simplemente hace clic en un enlace en su navegador, no ve absolutamente nada de esto. Nada, es totalmente transparente para el usuario. Ocurren demasiadas interacciones simultáneas bajo el capó. No es solo un protocolo actuando, es una convergencia masiva orquestada en tiempo real por varias tecnologías. Es una danza asombrosamente compleja que, recordemos, ocurre en cientos de milisegundos. A ver, hazme el paso a paso. Cuando alguien ingresa el nombre de una página web, digamos, los humanos usamos palabras. No sabemos a qué dirección numérica IP corresponde ese servidor. Cierto, no memorizamos números largos. Así que primero, la computadora utiliza UDP para enviar una consulta ultra rápida al DNS, que es el sistema de nombres de dominio. ¿Cómo buscar en el directorio telefónico? Exacto. Una vez que el DNS responde con la dirección IP correcta, el navegador cambia de herramienta. Ahora invoca a TCP para realizar ese saludo formal de 3 vías y establecen un canal confiable con el servidor. Pero en la web moderna, enviar datos sin protección ya es impensable, ¿no? Me imagino que justo en este punto interviene la criptografía antes de pedir cualquier contenido real. Correctísimo. Sobre esa conexión TCP que recién se estableció, entra en juego un protocolo superpuesto llamado TLS para negociar las claves criptográficas. Para el candadito verde del navegador. Exacto. Una vez que se levanta este túnel cifrado que es indescifrable para terceros, finalmente se envía la solicitud HTTP de la capa de aplicación, pidiendo pues las imágenes y el texto de la página web. Ok. Y toda esa estructura cifrada es empacada en fragmentos por TCP y entregada a la capa IP para que le ponga la dirección final de destino. ¡Qué viaje! Y aún falta el componente físico local, ¿no? Sí, la base de la pirámide. Claro, porque para que ese paquete IP siquiera pueda salir de la habitación donde estoy y llegar al router inalámbrico de mi casa, la dirección global no sirve de mucho. Necesita navegar la red local primero. Exactamente.
La computadora no puede enviar paquetes mágicamente por el aire sin un destino físico. Necesita saber la dirección MAC física del router doméstico. ¿Y cómo la averigua? Ahí es donde el protocolo ARP entra en acción en la capa inferior, traduciendo la dirección IP local a una dirección física de hardware. Interesante. Toda esa amalgama de peticiones, cifrados y traducciones se convierte en ondas de radio Wi-Fi. Y para que todo este ecosistema funcione sin que nadie deba configurar parámetros técnicos manualmente en su casa, Porque la mayoría no somos ingenieros. conexiones IP temporales a cualquier celular nuevo que se conecta a la red de tu casa. Hace el trabajo sucio. Sí, sin estos procesos auxiliares, acceder a Internet requeriría tener conocimientos avanzados de ingeniería de redes cada vez que te conectas al Wi-Fi de un café. Ese nivel de automatización y de, interdependencia proyecta un sistema increíblemente armonioso, casi utópico. Sí, parece perfecta. Pero la investigación académica que estamos analizando dedica una sección entera y muy exhaustiva a una fractura profunda en todo este diseño: la seguridad. Ah, el gran talón de Aquiles. Exacto. Toda esta arquitectura colaborativa fue concebida en un entorno de pura confianza mutua. Y sin embargo, hoy opera en el equivalente digital de una zona de guerra activa. Es un campo minado allá afuera. Analizando los protocolos históricos que menciona la fuente, como FTP para mover archivos o Telnet para acceder a computadoras remotas, estoy asombrada al descubrir que transmitían las contraseñas en texto completamente legible. Sí, el texto plano. Cero encriptación. O sea, cualquier individuo conectado a la misma red local podía simplemente capturar los paquetes y leer credenciales de acceso sin ningún esfuerzo criptográfico, y los riesgos que exponen en el documento realmente barren todas y cada una de las capas del modelo. Si conectamos esto con el panorama general, es importante entender que esta vulnerabilidad no es un error de código por descuido. ¿Entonces qué es? Es un producto puro de su época. A finales de los 70, la red estaba conformada por un puñado de universidades, laboratorios de investigación y agencias del gobierno. ¿Eran todos conocidos, digamos? Exacto. Había un control de acceso físico súper estricto a las computadoras. Si alguien estaba en la red, se asumía automáticamente que tenía permiso para estar ahí, y que sus intenciones eran académicas o militares, pero siempre autorizadas. Claro, no había hackers anónimos del otro lado del mundo. Para nada. La amenaza principal en la mente de los creadores no era un atacante interno. La amenaza era la caída de un nodo físico, tal vez por un desastre natural o en el contexto de un conflicto bélico. La resiliencia primaba sobre la privacidad. Entiendo. Como resultado, muchos mecanismos de los protocolos originales se basan en una confianza absolutamente ciega. Una fe ciega en el prójimo digital. Y ese concepto de confianza ciega explica por qué existen ataques hoy en día tan prevalentes como el spoofing. Ah, el famoso spoofing. Sí. Si un atacante quiere interceptar el tráfico local, simplemente usa ARP spoofing. Se comunica con el enrutador y declara, con toda la calma del mundo: hola, a partir de ahora, mi computadora tiene la dirección IP que le pertenece al servidor principal de la empresa. ¿Y el router se lo cree? Exacto. Y como ARP fue diseñado en esa época de inocencia que mencionas, el enrutador no pide certificados de identidad ni contraseñas. Simplemente confía en la afirmación, actualiza sus tablas internas y comienza a enviar todo el tráfico confidencial directamente al equipo del atacante. Y todo porque el protocolo carece de mecanismos nativos de verificación de identidad. Tal cual. Y la respuesta de la industria ante esto, según veo en los textos, parece haber sido simplemente crear parches sobre parches. Tristemente, esa es la definición de la ciberseguridad contemporánea. Es un gigantesco andamiaje superpuesto para mitigar las ausencias del TCP/IP original. Puro oscurita sobre la herida. Sí, al no existir filtrado nativo en la capa de red, pues se inventaron los firewalls, los cortafuegos, que actúan como guardias de seguridad inspeccionando qué paquetes y qué puertos pueden comunicarse. Ok. Como IP no encriptaba datos, se crearon las redes privadas virtuales, las famosas VPNs. Para hacer túneles seguros. Exacto, para encapsular el tráfico corporativo a través del Internet público. También hemos desplegado sistemas de detección y prevención de intrusos, los IDS e IPS, que analizan firmas de tráfico en tiempo real. Me imagino que para detener cosas como los ataques de denegación de servicio. Ajá, los ataques de DDoS, donde miles de dispositivos que ya fueron comprometidos intentan ahogar a un servidor enviándole peticiones basura todas al mismo tiempo. ¡Qué caos! Todo este mercado multimillonario de seguridad en realidad existe puramente para blindar un protocolo que nació siendo excesivamente confiado. Lo cual me genera una paradoja económica enorme aquí. A ver. Sabemos por un lado que el protocolo original IPv4 se quedó sin direcciones físicas y que su diseño fundamental carece de esta seguridad intrínseca. Ajá. Pero por otro lado sabemos que la versión moderna, IPv6, no solo ofrece un número infinito de direcciones, sino que se diseñó desde cero para incluir mejor soporte para encriptación e integridad. Solucionando muchas de estas deficiencias nativas, sí. Exacto. Sin embargo, en el mundo empresarial global, la transición hacia esta solución superior avanza a un ritmo, francamente, glaciar. Lentísimo. Si existe una arquitectura que es objetivamente más segura y expansiva, ¿por qué los gigantes corporativos y los proveedores de Internet se aferran con tantísima fuerza a una tecnología de hace 40 años? Todo se reduce a la fricción económica, y a una de las soluciones temporales más exitosas y a la vez más problemáticas de la historia de la tecnología, el NAT. Traducción de direcciones de red. Exactamente.
Migrar completamente de IPv4 a IPv6 no es un simple cambio de software o una actualización que descargas. Requiere reemplazar o reconfigurar profundamente la infraestructura troncal. Los fierros otra vez. Sí, hay que auditar software propietario antiguo y reentrenar a equipos enteros de ingeniería. Es un gasto de capital colosal para cualquier empresa. Millones de dólares. Sí. Y para evitar ese costo inmediato, la industria adoptó NAT. Es un parche genial que permite que una red corporativa masiva, con miles de computadoras internas, utilice direcciones IP privadas que no consumen el espacio público global. Ah, claro. Se esconden detrás de una sola cara. Tal cual. Toda esa red entera se presenta a Internet utilizando una sola dirección IPv4 pública compartida. NAT básicamente detuvo el apocalipsis del agotamiento de direcciones. Nos dio un respiro. Exacto. Pero sin ese pánico inminente de quedarse sin conectividad de un día para otro y con toda una infraestructura de firewalls que ya maneja los problemas de seguridad en IPv4, pues los directivos financieros simplemente no encuentran un incentivo inmediato. No ven la urgencia de gastar. Exacto. No pueden justificar los millones de dólares que requieren dar el salto a IPv6. Prefieren simplemente lidiar con la deuda técnica y seguir parchando. Recolectando los hilos de toda esta extensa investigación, la conclusión que emerge sobre el modelo TCP/IP es de una resiliencia innegable. Ha sobrevivido de todo. Su mayor triunfo filosófico parece haber sido la separación de poderes, al asegurar que el enrutamiento IP no se preocupe por el hardware físico de abajo ni por el control de calidad riguroso de TCP arriba. La arquitectura se volvió prácticamente inmortal. ¿Sí? Es la razón exacta por la que un protocolo nacido para mover datos lentamente sobre cables de cobre ruidosos hoy gestiona transmisiones de video en ultra alta definición a través de redes 5G. Y coordina clústeres de servidores cuánticos en la nube. Exacto. Cambió el mundo físico a su alrededor, pero el lenguaje central de la comunicación se mantuvo intacto. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante y de un calado enorme. A ver. Piensa que toda la infraestructura crítica de la modernidad descansa sobre las espaldas de estas 4 capas conceptuales. Las transacciones de la bolsa de valores que mueven trillones de dólares, los bisturís robóticos controlados a kilómetros de distancia y la telemedicina. Las redes eléctricas inteligentes. Exactamente. Infraestructuras que alimentan continentes enteros. Todo este ecosistema interconectado late a través de negociaciones y de sincronizaciones lógicas que fueron ideadas hace décadas por un pequeño y cerrado grupo de investigadores. Investigadores que, como vimos, confiaban plenamente en la buena voluntad de sus compañeros. Así es. Entonces, si contemplamos el volumen inmenso de ataques hoy en día y la fragilidad inherente del sistema de confianza original, cabe preguntarse algo muy serio. ¿Te escucho? ¿Están los inmensos rascacielos tecnológicos del presente y del futuro cimentados firmemente sobre la brillantez ingenierial del pasado o están balanceándose peligrosamente sobre su irrepetible inocencia? ¡Wow! Es una reflexión que de verdad cambia por completo la perspectiva sobre la tecnología invisible que impregna nuestra vida diaria. Te hace ver tu celular diferente, estoy seguro. Totalmente. De repente, la simple acción de enviar un mensaje de texto o cargar una página web deja de ser algo mundano para convertirse en un recordatorio constante de esta inmensa red de acuerdos silenciosos. De comprobaciones criptográficas en fracciones de segundo. Y de paquetes saltando continentes a la velocidad de la luz. Resulta fascinante y, bajo la lupa estricta de la ciberseguridad moderna, ligeramente inquietante también. Definitivamente nos deja pensando. Ha sido una exploración sumamente intensa para revelar qué sostiene realmente al mundo conectado de hoy. Para quienes nos escuchan, la invitación es a seguir indagando en la arquitectura invisible de la tecnología que solemos dar por sentada. Hasta el próximo análisis a fondo.